institutos, como lo acaba de comentar el rector de la Universidad Politécnica o Universidad del Golfo, Universidad Politécnica del Golfo, y otras instituciones. Ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con representantes de la UNESCO, hemos platicado con los representantes de la NUES, estuvimos en la reunión de rectores, y no es gratuito que el tema que se presiona de manera muy articulada es el de la educación superior. México tiene grandes deficiencias en educación, sin embargo en la educación superior no es donde andamos tan mal. En educación superior los datos son muy claros y se vienen haciendo esfuerzos importantes, de tal manera que mientras en otros niveles nuestra preocupación es la calidad y la cobertura, en la educación superior fundamentalmente es la cobertura. Porque sí, tenemos que romper el esquema de embudo, que no es por falta de aspirantes, sino que sigue habiendo un problema de rechazo, y eso ya no puede darse, en México ya no puede darse. Porque yo les decía en la reunión del Consejo de Universidades Públicas e institutos afines que el reto era ampliar la cobertura manteniendo la calidad, y esto implica prácticamente hacer que el embudo tradicional que venimos arrastrando desde toda la historia de este país se vea como el canal directo desde la educación básica hasta la superior. No va a ser posible, pero la meta del 40% de cobertura para las universidades debe tomarse muy en serio. Pasar del 15% de cobertura que tienen algunas universidades a intentar doblarlo, y los que están cerca del 40% hacerlo, es parte de los compromisos con los cuales se tiene que trabajar. Y todo esto se tiene que hacer cuidando la calidad de la educación, porque de nada nos serviría ampliar la cobertura y tener un deterioro lamentable en los rendimientos académicos, en los alcances que se ha tenido en investigación, como aquí se ha señalado. Entonces es un reto grande. Frente a esto, lo señalaba muy bien el diputado Acosta Naranjo, traemos fallas estructurales en todas las universidades, no hay una sola que no lo tenga. Y tiene que ver con esa concepción de élite de la educación en los años 70, en donde ser catedrático no eran maestros, los maestros eran otros, implicaba mayores beneficios que a lo largo de los años ya no se puede caminar con eso. Ustedes tienen muy claro cuál es su deuda contingente, o la que año con año hay que empujar desde diferentes espacios aquí en el Congreso para poder, aquí en la Cámara, para poder salir. Algunos supongo que es la medida, a otros un poco menos, a otros un poco más, pero ha resuelto la Cámara, y me parece que ha resuelto de manera virtual, porque lo único que hemos hecho es patear la lata más adelante. Si lo que plantea el diputado Naranjo se asume, Javier, tendrás muy claro lo que significa para las universidades instalar una mesa y ver no solo el tema de la deuda emergente, sino el problema estructural. Y es un compromiso grande. Yo no quisiera pensar que el tema de los maestros y la evaluación se quede chico frente a esto, pero es un compromiso grande, ¿sí?, en donde tendrán que hacerse grandes esfuerzos. Ya se planteó el asunto de las colegiaturas,
con todo el cuidado que eso implica, tiene que revisarse, pero se tiene que revisar el sistema de jubilaciones, pensiones, dinámicas, todo lo que es eso. Lo intentamos en el 2000, en la 58 legislatura, y planteamos un fondo de rescate a las universidades. Iba condicionado a que se hicieran esfuerzos en las fallas estructurales. Hubo universidades que los cogieron y otras que no. Algunas avanzaron, otras no. Se requiere, así como cuando falla el sistema bancario o el sistema carretero, que se aprueban rescates, necesitamos aprobar un rescate de las universidades en esos términos. ¿Cuánto vaya a ser? Pues es parte de lo que ustedes tienen que trabajar. Yo sé que tienen claro cuánto cuesta el tema de la deuda estructural, pero tienen que ir a cuánto le cuesta a quién. O sea, una parte tendrá que ser la federación, otra tienen que ser los gobiernos de los estados. Hay gobiernos de los estados que no invierten absolutamente nada en educación. Ya no digamos universidades, no invierten en nada en educación. Y hay estados de la República que el 17%, el 20% de sus ingresos propios los invierten en educación. Entonces tiene que verse de qué manera todos los estados invierten en educación para que asuman parte de esta solución del problema. El tema fundamental de la propuesta de Naranjo tiene que ver con un asunto pequeñito, ¿sí? Y ustedes, quienes estuvieron en la reunión del Consejo de Universidades Públicas, lo escucharon en corto y en la intervención pública del secretario de Educación. No hay dinero. ¿Sí? O sea, no vamos a recortarle a la educación superior. Es el único nivel al que no le vamos a recortar. No va a haber incrementos. No va a haber incrementos. Nosotros sabemos que eso es lo que tiene que decir un secretario de Educación. Y ustedes por eso están aquí en el Congreso, porque tenemos que ver de qué manera se generan las bolsas para resolver estas contingencias. Lo que yo les propongo es efectivamente, se sientan aquí, yo ya sé que platicaron con todos las fracciones parlamentarias, y si no lo han hecho tienen que hacerlo con todos los diputados, por lo menos de las comisiones de educación y los coordinadores, para poner el tema en común y que cuando se discuta la ley de ingresos todo el mundo sepa de qué estamos hablando, de presupuesto, todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Entonces, esa es una tarea que tendrán que hacer. Pudiera hacerse en la Comisión de Educación, ¿sí? Visitar a todos. No tiene mucho sentido, no ha sido lo más productivo. Cada fracción parlamentaria invita a los rectores y platica y hace compromisos, pero las dos cosas se pueden hacer si fuera el caso, ¿sí? Y ver en la Comisión de Presupuesto si qué tanto podemos apoyar en la bolsa de la deuda contingente, que son condiciones muy complicadas, como ya ustedes lo saben. Nuestra economía petrolizada tiene claro en los expertos que son ustedes que no hay que explicarles mucho, ¿sí? Pero el tema es ver esa bolsa y acordar con el secretario de gobierno la ruta de la falla estructural de las universidades, la falla financiera estructural, con una propuesta definitivamente que permita no decir, como en este caso, ¿no?
310 millones Michoacán, 300 no sé qué, 150 Oaxaca, y aquí está. No, lo que a nosotros nos toca, ¿sí? O sea, como universidades, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Todo esto es lo que vamos a hacer. Sé que lo han venido haciendo porque si no, no pudieran enfrentar las cosas del tamaño que las han venido sacando, ¿sí? Pero hay que hacer más. La propuesta es, pues, la federación, los gobiernos estatales y las propias universidades. Y ahí, más adelante, pues, después de que lo planteemos con el secretario de Educación y se asuma el compromiso, porque esas cosas hay que plantearlas con mucha claridad. Si es deuda contingente, si es lo que necesitamos para salir, pero también necesitamos ya una ruta que nos lleve a que cuando vengamos a pedir aquí no es para pagar los aguinaldos y lo que traemos de plazas pendientes de compromisos año con año. Ya venimos a pedir incrementos para ahora sí impulsar el tema educativo en el estado y no estar paliando los problemas diarios. O sea, sí vendrán y ojalá si nos llevamos 3, 4, 5 años en una ruta de sanear las finanzas de las universidades, ya lo que tengamos aquí es una mesa para decir, es que necesitamos, porque traemos este proyecto y este otro, queremos que nos apoyen en esto, ¿no? Que es un extra para fortalecer la actividad de las universidades y no para tapar el hoyo que año con año se les genera. Entonces, yo esa es la ruta que les planteo. Va a ver comparecencia el 21. Mañana estaremos con el secretario, la Comisión de Educación. Adelanto el tema con él como parte de lo que ustedes puedan estar revisando y plantearle. No sé los acuerdos a los que llegaron porque sé que se han reunido con él. No sé si en este tema hayan llegado a acuerdos o si es una preocupación de Naranjo, de nosotros y no es de ustedes, ¿no? Porque no lo han planteado. Sí, lo planteó, pero no han llegado a acuerdos. De hecho, está por plantearse la agenda a la que se